Entonces, en el capítulo 3 del título 3 del libro primero, bien, yo eso creo que no hace falta que lo sepáis, se recogen las distintas modalidades de suspensión. Os digo que España llega tarde a la suspensión de la ejecución de penas. ¿Y por qué llega tarde? Pues porque a España le cuesta mucho trabajo al legislador español contemplar el no cumplimiento de una pena frente a los países anglosajones que utilizan desde hace muchísimos años el sistema de la probation, que consiste precisamente en que te juzgan, te condenan y te ponen a prueba. Y si no vuelves a delinquir, ya no tienes que cumplir la pena. Ese sistema funciona muchísimo. En España, en el año 2011, éramos un país con una tasa elevadísima de encarcelamiento. ¿Por qué? Porque no utilizábamos medidas alternativas a la prisión. Europa nos da el toque, la Unión Europea nos dice, hombre, mire usted, país, al gobierno español tenéis que legislar y aplicar nuevas medidas de suspensión. Entonces, en el año 2015 se produce una reforma importantísima en el Código Penal y una de las cuestiones más relevantes es que la libertad condicional pasa a ser una modalidad de suspensión frente a lo que era la tradicional libertad condicional que permitía continuar durante el último tramo de pena cumpliendo pena, descontando días. Ahora te suspende la ejecución de la pena y no cuentas días, simplemente cuentas el periodo por el cual te la han suspendido, el plazo de suspensión. Entonces, vamos a lo que nos trae hoy aquí y es la suspensión de la ejecución de la pena. No es libertad condicional, que es suspensión de la ejecución de parte de la pena, no toda la pena. Hoy lo que vamos a ver es una fórmula en la que una vez dictada la sentencia condenatoria y siendo firme ya, es decir, no recurrible, ¿cuál es el siguiente paso? Ejecutar la pena. Pero cabe la posibilidad, que vamos a ver hoy, de no ejecutar las penas. Hay cuatro modalidades de suspensión. La suspensión ordinaria, la suspensión extraordinaria, las suspensiones especiales para drogodependientes y para enfermos muy graves con padecimientos incurables. Entonces nos vamos a ver la primera. Esto es una cosa que les interesa mucho a las personas que están siendo juzgadas porque dice, si me condenan a 3 años, me pueden suspender la ejecución de la pena, si me condenan a 2 y medio, me la pueden suspender. No, no y no en principio. Hay que ver si los 2 años y medio provienen de una sola pena o de la suma de varias penas, como vamos a ver después. Pues bien, supuesto básico, ordinario, apartado 1 del artículo 80. El artículo 80 es un artículo básico y yo tengo tendencia a decir, no estudié los artículos, salvo algunos, y este es uno de ellos. Por lo tanto, el artículo 80 me tengo que aprender los distintos apartados, el contenido que tienen. No sea que en un supuesto práctico me hagan como hicieron hace años y me pregunten, según el artículo 80.4, se le puede suspender a una persona la ejecución de la pena y claro, teníais que saber cuál era el contenido del 80.4. Pues bien, retomamos. ¿Qué me dice este artículo? Que los jueces y tribunales, mediante resolución motivada, lógicamente podrán, primer elemento básico, podrán, no es deberán, es facultativo, pueden hacerlo o no hacerlo, como es lógico. Dejar en suspenso el cumplimiento, la ejecución de las penas privativas de libertad. ¿Por qué lo pongo en verde en la pantalla, en la diapositiva? Porque son penas privativas de libertad. Las penas privativas de libertad son cuatro, no es una solo. Son la prisión, localización permanente, prisión permanente revisable y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Claro, imaginaros que a mí me ponen un supuesto práctico en el que me cae una pena de localización permanente y lo que me preguntan realmente no es cómo se ejecuta, sino cómo se puede no ejecutar. Y además de esa pena tiene otra pena de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, pena privativa de libertad. Claro, se pueden suspender, por supuesto, porque el Código Penal, evidentemente, y además desde el sentido común, si lo que pretende es evitar el ingreso para cumplir penas cortas de prisión, pues lógicamente esas penas cortas, que suelen ser siempre las responsabilidades personales subsidiarias por impago de multa o la localización permanente, pues deberán de ser suspendidas. En cuanto a su ejecución, claro que sí. Bien, penas privativas de libertad no superiores a 2 años. Marco temporal que permite no cumplir una pena porque se puede suspender.
no superiores a 2 años. ¿Qué significa esto? Que la pena de 2 años se puede suspender. Y como os digo siempre, cuando un dato numérico está dentro del espectro de aplicación, como en este caso, yo le subrayaría. Es decir, pondría un circulito rodeando los 2 años, no sé si veis el cursor, pero en el momento que veo 2 años rodeado por un círculo, por ejemplo, rojo, sé que los 2 años están dentro del espectro de aplicación. Bien, ahora lo vemos muy fácil porque lo tenemos delante. Cuando llevemos memorizados 30 datos numéricos, me pueden decir no superiores a 2 años, iguales o inferiores a 2 años, inferiores a 2 años, superiores a 2 años, en fin, que me pueden jugar con eso y tengo que tener muy claro que si el 2 años está dentro del espectro de aplicación, sí o sí, siempre me lo planteen como me lo planteen, lo voy a acertar. No me van a hacer dudar por muy rara que sea la redacción que utilice. Bien, ¿y cuándo se pueden suspender? Hombre, pues mire usted, cuando sea razonable esperar que el cumplimiento no es necesario para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Hombre, pues claro, maravilloso. A mí este párrafo, por ejemplo, me parece un mensaje muy clave. Si cumplir la pena no es necesario para evitar la reincidencia, ¿para qué va usted a cumplir la pena si no le hace falta cumplirla? Es decir, si la prevención especial, que es la que va dirigida a la persona que ha cometido un delito y está cumpliendo una pena para que no vuelva a delinquir ella, pues lógicamente está totalmente cubierta. Prevenimos delitos. Bien. Vale. Para adoptar esta resolución, ¿qué tiene que hacer el juez? Valorar, como siempre en el ámbito penal, dos cuestiones. El derecho penal español pivota sobre dos pilares. Lo que es el hecho y lo que es el autor del hecho. En definitiva, derecho penal de autor, derecho penal de hecho o de delito. Y alguien dirá, hombre, no, lo que importa es el delito. No, no, ¿por qué? La persona que comete el delito puede haber cometido el delito en legítima defensa, puede haber cometido el delito habiendo bebido, puede haber cometido el delito en unas circunstancias de miedo insuperable que le obligaron a tener un comportamiento, en fin, me refiero que el autor evidentemente hay que tenerle en cuenta. Por eso hay que valorar siempre esto de forma general, que entiendo que no hace falta que lo sepáis, ojo, pero hay que valorar siempre para decidir en el ámbito penal, delito y circunstancias personales del penado. Y evidentemente sus antecedentes, su conducta posterior a la comisión del delito y en concreto, qué es lo que ha hecho, esto sí es preguntable, y en particular su esfuerzo para reparar el daño causado. Hombre, pues claro, usted ha cometido un delito, ha causado un daño, ¿qué es lo que ha hecho después del delito? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Ha llamado a la víctima para decirle, oye, mira, te voy a dar 50 euros o 100 para compensar que te robe el móvil? ¿O no ha hecho nada? ¿Está pagando la responsabilidad civil después de haber sido condenado? En definitiva, tenemos que ver en particular, además de todas las variables que yo no me aprendería, pero esto sí, su esfuerzo para reparar el daño causado. Luego, circunstancias familiares, sociales, los efectos que quepa esperar de la suspensión o de la propia ejecución, en fin, y el cumplimiento de las medidas que le van a poder ser impuestas. Ya veremos si se le imponen. Por lo tanto, el supuesto básico me envía un mensaje diciéndome: se puede suspender una pena privativa de libertad de hasta 2 años cuando no se necesite cumplir atendiendo a una serie de circunstancias y especialmente el esfuerzo para reparar el daño causado. Ya está. Pumba. Mensaje corto, que os tiene que quedar claro. Requisitos. Estupendo. Que el condenado haya delinquido por primera vez. Vale. ¿Esto quiere decir que es primario? No, 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 porque el Código Penal me matiza esa cuestión y me dice, a efectos de valorar que ha o no ha delinquido por primera vez, se tienen en cuenta las siguientes cuestiones. No se tendrán en cuenta, perdón, no se tienen en cuenta las anteriores condenas por delitos
imprudentes o por delitos leves. Hombre, mire usted, el delito imprudente es un delito que no se quiere cometer y se comete, y el delito leve no cuenta generalmente en el ámbito penal a efectos de reincidencia o a otros niveles. Tampoco los antecedentes penales que hayan sido ya cancelados o debieran serlo porque ha transcurrido el tiempo, pero no se encuentran todavía registrados como cancelados, pero que se pueden cancelar. En el momento que tú lo solicitas, se te cancelan. Bien, tampoco se cuentan los antecedentes penales, esta es novedad del año 2015, correspondientes a delitos que por su naturaleza o circunstancias carezcan de relevancia. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que son irrelevantes, que no son importantes, que son delitos. Hombre, mire usted, yo he cometido un delito de robo con fuerza. Esto es muy de supuesto práctico. Ya sabéis que el enfoque que damos a estas clases siempre es dirigidas a buscar qué me pueden plantear en un supuesto práctico. Y últimamente les gusta el penal. Llevamos 2 años con supuestos de derecho penal. Y estoy seguro de que los tiros también van a ir por esa línea. Pues bien, yo he cometido un robo con fuerza, me han condenado a 2 años y solicito la suspensión de la ejecución de la pena de 2 años. Bien, cuando hace el estudio el juez para decir si me concede o no la suspensión, se da cuenta en el registro de penados y rebeldes que consta que había cometido 2 delitos contra la seguridad vial, porque me había quedado sin puntos y conduje. ¿Qué es delito? ¿Vale? Esos delitos, desde mi punto de vista, yo si fuera juez no les tendría en cuenta, porque son irrelevantes. Y evidentemente, si se han cometido hace 3 o 4 años, la persona estaba trabajando, en fin, ya veríamos, hay que valorarlo, hay que valorarlo. No se definen por el Código Penal qué delitos carecen de relevancia. Queda a el arbitrio del juez o tribunal cuando valora la suspensión. ¿Vale? Pero yo os digo, porque os van a preguntar y os van a decir, en todo caso no se podrá suspender la pena de los 2 años porque hay un delito previo, porque es reincidente. Pues no, pues sí se puede. Yo os digo, porque no se tiene en cuenta este tipo de delitos. Y luego, que la pena o la suma no sea superior a 2 años. Bien, ya vimos el límite antes de 2 años, pero ahora lo que nos hace en el apartado segundo es matizar que, ojo, puede que no provengan los 2 años de una pena, sino que provengan de 5, de 4 meses, pero no pueden pasar los 2 años. Y aquí no se incluye la derivada del impago de multa. Pregunta también del millón. En definitiva, Pepito Pérez está cumpliendo una pena de 2 años y 3 meses. 3 meses son porque no pagó una multa, por carecer de recursos en el momento que le fue impuesta y se le reclamó el pago de la misma. Vale. ¿Se pueden suspender los 2 años? Sí, porque no se cumple, porque no se cuenta la responsabilidad personal subsidiaria. Pero ahora os hago la pregunta del millón que os va a hacer el juez. Claro. Y la del impago de multa que os va a hacer el juez, digo, os va a hacer el tribunal. Claro, se suspenden los 2 años y los 3 meses, pues sí o no, claro. ¿Qué diríamos? Ahí está la pregunta del supuesto, del millón complicado. Dudamos, ¿verdad? Os voy a dar argumentos. O sea, resulta que maravilloso, le suspendemos los 2 años, pero le dejamos que cumpla 3 meses. Es decir, no le dejamos que entre por 2 años, pero que entre a cumplir 3 meses. ¿Verdad? Hombre, pues yo entiendo que hay que suspenderles los 2 años y 3 meses. Hay veces que una persona ingresa para cumplir una responsabilidad personal subsidiaria, por ejemplo, de 45 días. ¿Y por qué no se la han suspendido? Pues porque es una persona multireincidente, porque es una persona que al juez no le ofrece garantías. Pero desde luego, si alguien te ofrece garantías, le puedes suspender los 2 años y 3 meses, aunque los 2 años provengan de un robo con fuerza y los 3 meses de un impago de una multa. Cuidado con ese detalle, ¿eh? Ya os digo, si os ponen un supuesto práctico complicado, esto lo pueden poner perfectamente. O sea, que incluyamos, por favor, el impago de multa en la suspensión, aunque pase de los 2 años, que precisamente para eso me lo dicen. Bien, continuamos. Llegamos a la famosa responsabilidad civil, que ahora mismo en ejecución se exige el pago para poder
beneficiarse un penado del tercer grado y de la libertad condicional, pero cuando quiero que me suspendan la ejecución de la pena también se tiene en cuenta. ¿Y cómo se tiene en cuenta? Pues me dicen que tengo que haber pagado la responsabilidad civil. Vale, perfecto. Y también que se hubiera hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia. ¿Qué significa esto del decomiso? Pues mire usted que en sentencia me han dicho que quedan embargados, decomisados, no embargados, decomisados. El término embargar es una medida cautelar, es decomisado, ya en sentencia firme. Significa esto que me han decomisado, por ejemplo, los vehículos, 5 vehículos que tengo de alta gama porque me dedicaba al narcotráfico o a otra actividad ilícita y se presupone que esos vehículos les he comprado con el producto de mi actividad ilícita. ¿Vale? Pero yo no puedo esconder esos vehículos. Por si les escondo, no se hace efectivo el decomiso. Y entonces tengo que haber facilitado el decomiso. Es decir, la ejecución de la sentencia la tengo que facilitar yo en cuanto al decomiso. Y en cuanto al pago de la multa, si no hay bienes embargables, pues también. Claro. Entonces aquí, y me voy a la responsabilidad civil especialmente, me dice después el apartado segundo para evitar dudas, que muchas veces surgía a los jueces, la duda, me dice, este requisito del pago de la responsabilidad civil se entiende cumplido cuando el penado asume el compromiso de pagar de acuerdo a su capacidad económica. Claro, porque si una persona, los delitos de lesiones no se suspenderían nunca, porque todos tienen una indemnización elevada y evidentemente es muy difícil pagarla. Muy difícil pagar 10.000 euros de golpe, pero es fácil comprometerte a pagar 300 euros al mes, que son 3.600 al año, que en 20 años has pagado toda la responsabilidad civil, menos es nada. Ya veremos. Por lo tanto, vale el compromiso de pago y luego facilitar el decomiso acordado. Es decir, si tú facilitas el decomiso acordado, porque de momento no lo habías hecho y sea razonable que el mismo se lleve a cabo en un plazo prudencial, que el juez o tribunal determine. Bien, por lo tanto, primer supuesto que vemos, que a veces os lía, penas privativas de libertad no superiores a 2 años. Requisitos: que el delincuente sea primario, sin contar delitos imprudentes, delitos leves, delitos cancelados, ni antecedentes irrelevantes. ¿Vale? Pena o suma de penas, no superior a 2 años. No incluimos el impago de multa. Satisfacer la responsabilidad civil y efectuar el decomiso, pero ojo, vale el compromiso de pago y vale el compromiso de facilitar el decomiso. Nos vamos al supuesto excepcional, el supuesto que más os complica y en el que muchas veces os genera una duda que vamos a resolver hoy, entiendo, y, y es el supuesto que se introduce en el año 2015. En ese año dicen, vamos a ver, nos quedamos muy cortos con una modalidad de suspensión en la que solo se puede suspender las penas de hasta 2 años. Y entonces me dice, excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1 y 2 del apartado anterior, que es ser delincuente primario y que la pena o suma no supere los 2 años, y siempre que no se trate de reos habituales, que después vamos a ver lo que es, este concepto, ese es el límite que se impone, a esta suspensión excepcional, es la zancadilla que se la pone, que no sea alguien que se dedica a delinquir, que no sea alguien que sea un reo habitual. Y vamos a ver que esto sí lo define el Código Penal y además es muy preguntable y de hecho lo han preguntado en varias ocasiones. Vale. Y podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que, y aquí está la clave, individualmente nos cedan de 2 años. Ah, aquí no me habla de suma. Claro, aquí me dice individualmente nos cedan de 2 años. Ya, pero alguien dirá, pero bueno, si eso es lo antes, ¿no? Claro, que individualmente nos quedan de 2 años, eso es lo de antes. No, lo de antes era pena o suma de penas que no superen los 2 años. Ahora me habla de que se pueden suspender las penas de prisión. Aquí ya no me habla de las privativas de libertad, aquí se centra en la pena de prisión. Aquí ya no me vale localización permanente, no me valen otras. ¿Por qué? Porque el supuesto excepcional va dirigido solo a la prisión. ¿Y a qué penas de prisión?
a las que individualmente no excedan de los 2 años. Por lo tanto, el marco temporal se aumenta y mucho. A mí a veces me pregunta alguien, oiga, ¿se puede suspender una pena? ¿Se puede suspender todas las penas que se me han impuesto en esta sentencia, que son 3 penas de 2 años? Por supuesto. Ya, pero es que suman 6 años. Digo, me es igual, no hay límite. Ya, pero es que es mucho, son 3 robos. Me es igual. El juez, si quiere, en este caso, además es el juez, no es audiencia, te lo puede suspender. ¿Qué ocurre? Que les cuesta. Yo entiendo que todavía los jueces están un poquito, algunos, hay otros que no, hay otros que lo ven claro y dicen, uff, esto abre la puerta a la suspensión y no hay problema. Vemos a la persona, vemos lo que está haciendo, vemos el riesgo de reincidencia que tiene y decidimos. Pero es que esto permite, pues eso, casos, por ejemplo, imaginémonos una pelea, ¿no? Una pelea en la que yo causo lesiones a 3 personas. Y me imponen por un delito de lesiones 1 año y medio, por otro 2 años y por otro 2 años. 3 delitos en una misma acción. Los delitos de lesiones no pueden ser delitos continuados porque afectan a bienes eminentemente personales, como la integridad física en este caso. Por lo tanto, me tienen que condenar cada acción delictiva con una pena. ¿Se puede suspender? Es la pregunta. Sí, sí y sí. ¿Vale? Bien, y aquí me dicen lo mismo que en el apartado primero. Bien, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, volvemos al derecho penal de hecho y derecho penal de autor, su conducta y en particular, me lo vuelven a recordar, en particular, ¿qué has hecho para reparar el daño causado? Pues bien, así lo aconsejé. Pero ahora entramos en el terreno que os complica mucho la vida. En estos casos, la suspensión se condicionará siempre ¿a qué? A la reparación efectiva del daño o la indemnización. Ah, en el caso anterior también se valoraba, ¿verdad? Aquí ya me dice se condicionará siempre. Hombre, pues mire usted, reparación efectiva del daño o la indemnización, conforme a sus posibilidades físicas, económicas o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1 del artículo 84, que la vamos a ver después, la mediación entre las partes. Esto no quiere decir que haya tenido que pagarlo todo. Esto quiere decir que hay que condicionar siempre la suspensión a la reparación del daño efectiva o la indemnización. En definitiva, tengo que ver un poquito más con la lupa. Si en el caso anterior podía tragar porque pagara 100 euros al mes, en este caso digo, no, usted tiene un periodo de suspensión de 4 años y en ese periodo quiero que pague toda la responsabilidad civil. Búsquese la vida, hágalo como pueda, porque si no, no se la suspendo. ¿Por qué? Porque aquí me dice el Código Penal reparación efectiva del daño. Lo que pasa es que luego me matiza y me dice, hombre, conforme a sus posibilidades físicas y económicas. Físicas, bueno, pues bien, capacidad laboral, en fin, pero económicas me deja aquí mucho margen de arbitrio. Por lo tanto, ya os digo, podríamos encontrar suspensiones en las que no se ha pagado y hay un compromiso de pago muy, muy, muy light, muy pobre, y jueces que no suspenden cuando se ha pagado la mayoría porque no se ha pagado todo. Pero insisto, en derecho penal nada es 2 más 2. Hay veces que sí, que podemos tener una idea clara de lo que puede ocurrir en un juicio, pero lo normal es que evidentemente el arbitrio judicial permita decidir y sobre todo en estos casos, cuidado, sobre todo en estos casos de suspensión. Bien, vale. Y luego también se impondrá siempre, esto es lo que más dudas os genera, una de las medidas a que se refieren los numerales 2 o 3 del mismo precepto, es decir, del 84. Le vamos a ver después, por eso no quiero entrar ahora para no tener que repetir 2 veces lo mismo en esta clase que voy a intentar que sea breve. Se impondrá siempre o pago de multa, numeral 2, o cumplimiento de TBC, numeral 3. Y ya vimos que en el 1 me hablaba de mediación entre las partes. Vale. Pero ¿por qué?
¿por qué tengo yo que pagar una multa o cumplir trabajo en beneficio de la comunidad? Hombre, pues mire usted, porque es que si no me sale gratis delinquir y ha desaparecido en el año 2015 la sustitución de la ejecución de las penas, que antes había una sustitución que permitía sustituir las penas de prisión de hasta un año por multa o por trabajo en beneficio de la comunidad y hasta 2 años por multa y trabajo en beneficio de la comunidad. Permitía sustituirse, pero ahora desaparece la sustitución, pero se abre la vía del cumplimiento alternativo de penas no privativas de libertad por la puerta del supuesto excepcional del artículo 80.3 que estamos viendo. Por lo tanto, se impondrá siempre una de las medidas de multa o cumplimiento. ¿Pero con qué extensión? Con una que no podrá ser inferior, es decir, como mínimo, después de aplicar los criterios de conversión fijados en el propio artículo, sobre un quinto de la pena impuesta. Es decir, no puede ser inferior a el resultado de convertir la pena de prisión en multa o TBC en un quinto de la pena de prisión. Me explico. Imaginémonos que tenemos 5 penas de 5 años, de un año. ¿Se pueden suspender? Ya os digo que sí. Vale. Eso suma 5 años. Bien, pues en aplicación de este apartado tiene un quinto como mínimo que ser cumplido en multa o en trabajo en beneficio de la comunidad. Ese año, si lo transformo en multa, me da 2 años, porque el criterio de conversión, ya sabéis, de pena de prisión a multa es por cada día de prisión, 2 de multa o viceversa. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, 2 días de multa generan 1 de privación de libertad. Pues esto igual. Y el cumplimiento de TBC de ese año sería un año. Pero es como mínimo. ¿Me podrían de esos 5 años imponer 2 de cumplimiento? Pues sí. 3, pues también, por supuesto. Espero que lo hayáis entendido, porque si entendéis, ¿está entendido más o menos? Pues si entendéis ese supuesto excepcional, que es el más complejo, yo creo que vais a entender todo lo demás sin problema ninguno. Bien, el reo habitual, preguntable, artículo 94. Se consideran reos habituales los que hubieran cometido 3 o más delitos. El 3 en multirreincidencia, en otros ámbitos, siempre es un dato clave. 3 o más de los comprendidos en mismo capítulo en un plazo no superior a 5 años. Cuidado, porque aquí me cambian al menos 3, mismo título, más de 3, mismo título y capítulo, misma naturaleza. No, no, es capítulo. Se exige que haya una identidad importante entre los delitos que se cometen para ser considerado rehabitual. ¿A qué me refiero cuando digo una identidad importante? Pues hombre, dentro del mismo capítulo se recogen normalmente delitos muy similares, de naturaleza muy homogénea, muy parecida. En cambio, si hablamos de título, ya evidentemente dentro del título los delitos a veces son parecidos, pero por ejemplo, si nos vamos a la salud pública, el título, creo recordar 18, ahora mismo no, sí, me parece, recoge delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, pero también recoge delitos de fraude alimentario y de alteración de productos farmacéuticos, en fin, que un espectro. Y dentro de ese título, además, se encuentran también los de riesgo, los de peligro, los incendios, en fin, me refiero que por eso se centra, para que no se os olvide, os suelto este rollo, el capítulo, ¿vale? Que os quede como muy claro que en reo habitual es el capítulo. ¿Y en qué plazo? En un plazo no superior a 5 años. Y evidentemente estén condenados. Pues si no han sido condenados, no puedo utilizar ese hecho delictivo todavía sin condena para valorar que una persona es un reo habitual, porque pueden haberle cometido. Bien, y para contar estos 3 o más delitos y los 5 años, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Pues dos variables. ¿Cuándo lo voy a decidir? En el momento de la posible suspensión. Y por otra parte, tengo que tener en cuenta la fecha de comisión de los delitos. ¿Vale? Es decir,
que yo cuando miro los 5 años, ¿no? Si es en enero del 2025, miro 5 años atrás. Y evidentemente va a haber 3 o 4 o 5 o 10 condenas, pero a mí no me valen las condenas, me valen los hechos delictivos. Es decir, si cuento desde el año 2025, enero, tengo que bajar 24, 23, 22, 21, 20. Ya no me valen más que hechos cometidos en el año 19. No, perdón, me valen, ya no puedo contar hechos cometidos en el año 19. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya no entran dentro del plazo de los 5 años los hechos. Que esto ya os digo, no os lo van a poner en un supuesto práctico, pero imaginaros que lo hace. Pues dicen, Pepito Rodríguez ha cometido un delito en el 2018, otro en el 2019, otro en el 2020 y ha sido juzgado en el 21, en el 22 y en el 23. Y en el año 24 le condenan a una pena de 2 años más otra de 2 años si solicita la aplicación del supuesto excepcional para ser suspendidas esas dos penas que sumadas son 4 años. El juez está valorando si es reo habitual o no. Responda usted frente a esa posibilidad. A, es reo habitual. B, no es reo habitual. Anda que no es compleja la pregunta. Claro, claro, un supuesto práctico. Pues sí, pues sí. Bien, seguimos. Recapitulamos sobre el supuesto excepcional. Penas que individualmente no superen los 2 años. Cuidado con el tema de prisión, que esto me lo preguntan y me hablan de pena privativa de libertad y me lo cuelan sin que me entere. No reos habituales, no hay que cumplirse la primariedad delictiva y que la pena no supere los 2 años. Y luego, medidas obligatorias, reparación del daño conforme a posibilidades laborales u económicas y siempre pago de multa o cumplimiento de TBC. ¿En qué cantidad, en qué cuantía no inferior a un quinto de la pena impuesta, después, evidentemente, de haber convertido la prisión a multa o a trabajo en beneficio de la comunidad? Definíamos reo habitual como aquel que ha cometido 3 o más delitos del mismo capítulo en un plazo de 5 años, ha sido condenado por ello y para contar los delitos me voy a la fecha de comisión y nada más. Y continuamos. Nos vamos a un supuesto de suspensión que ya cayó en un caso práctico y me pareció complicado porque había que saber que el apartado cuarto es el dedicado a los enfermos muy graves. Y alguien a veces, yo pongo un caso en el que meto aquí al septuagenario y hombre, yo no sé por qué van de la mano los septuagenarios y los enfermos muy graves. Van de la mano cuando van de la mano. Aquí sí van de la mano. No. ¿En la libertad condicional? Sí, pero aquí no. Aquí me habla solo del enfermo muy grave y me dice también que podrán otorgar, conceder o no la suspensión de cualquier pena sin sujeción a requisito alguno. La pregunta del millón, ya práctica. ¿Se puede suspender la ejecución de una pena de prisión permanente revisable? Que es una pregunta que también me han hecho a mí en varias ocasiones. Y digo, hombre, pues sí. Imposible. ¿Cómo vas a suspender una pena que puede llegar a ser 35 años? Digo, ya, por razones humanitarias, por enfermedad muy grave con padecimientos incurables. No, no, no. Digo, bueno, vale, vale. Que además es que me dice sin sujeción a requisito alguno, que en la libertad condicional hay requisitos. Fijaros, curiosamente, en la suspensión no. Bien, salvo, y es el detalle que tenéis que tener muy claro, que en el momento de cometer el delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. ¿Esto qué significa? Que cuando yo cometo el delito y tengo una pena suspendida, por ejemplo, por el supuesto del apartado 80.1 o del supuesto del apartado 80.3, los motivos excepcionales, no hay problema ninguno,
¿Por qué? Porque yo tengo una pena suspendida, pero no es por enfermedad muy grave. Y esta me la van a suspender por enfermedad muy grave. Lo digo porque ese año, en el caso, me ponían evidentemente los datos numéricos del Código Penal, del artículo 80, 80.4, 80.1, 80.2, solicita la suspensión por el artículo 80.1 y una respuesta era no podrá por el 80.1, pero sí podría por el 80.4 y esa era la correcta. Bien, pues la única salvedad, excepción o imposibilidad de que no se suspenda si quiere el juez o tribunal, ojo, porque pueden no suspenderlo aunque la persona esté enferma, porque no es imperativa la suspensión, es que en el momento de cometer el delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Cuidado con los supuestos prácticos de estos tres artículos que hemos visto. Y finalizamos la cuarta modalidad con un supuesto dedicado a los drogodependientes. Y como hace el Código Penal en líneas generales, es dar desde hace aproximadamente algo más de 20 años un tratamiento al drogodependiente como persona enferma, que requiere intervención terapéutica, vamos a decir sanitaria, y si puede evitar el ingreso en prisión, lo va a hacer. Entonces, fijaros, el supuesto de los drogodependientes, ahora os pongo algún caso práctico que a mí me ocurre, porque uno de los módulos que llevo es el módulo de drogodependientes y veo muchísimas suspensiones. Y me dice este artículo, el apartado 5, que aunque no concurran las condiciones 1 y 2, es decir, primariedad delictiva y la cuantía de la pena de los 2 años. Vale. El juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 5 años. No superiores a 5 años. No me habla de 2, me habla de 5. Y aquí me es igual que sea una pena, que sean 3 penas de 1 año. Me es igual. Cuidado, una pena de 5 años es una pena por un delito importante. Bien, ¿de qué penados? De aquellos que hubieran cometido el delito a causa de una dependencia, de una adicción, de las que se contemplan en el artículo 20, donde se recogen las eximentes en el apartado segundo. Ya sabéis que al tiempo de cometer el delito lo hubiera hecho a consecuencia del consumo de drogas, otras sustancias, alcohol, en fin, y no tuviera capacidad para saber lo que hacía, es decir, no comprendiera la ilicitud del hecho, que es lo que dice el Código Penal, en definitivo, no está comprendiendo que está delinquiendo. Vale, pero siempre que se certifique de forma bastante por centro público o privado, me es exactamente igual. Ahora mismo hay muchos centros de pago para tratamiento de drogodependientes, especialmente de cocaína y de heroína, más de cocaína que de heroína, y también de alcohol. Hay centros privados y nos sirven. Que se certifique que dos cosas, y esto sí lo tenéis que saber, que se encuentra deshabituado, maravilloso, cometió el delito porque era drogodependiente y ahora se encuentra deshabituado, le puedo suspender la ejecución de la pena, o se encuentra sometido a tratamiento para deshabituarse. Por lo tanto, me valen los dos momentos en relación al proceso de deshabituación, que esté ya deshabituado o que esté sometido a tratamiento de deshabituación. Cuidado, no tiene por qué haber acabado el programa, ni tiene por qué haberlo finalizado con éxito, porque hay otro apartado del Código Penal, que es la bonificación de pena en el caso de delitos contra la salud pública, que se exige que haber superado con éxito un tratamiento de deshabituación. Bien, pues aquí ya está deshabituado. Bien, esto puede ocurrir después de haber hecho un programa, no haberlo hecho, en fin, habría muchas posibilidades de valorar esta situación.
La de someterse a tratamiento ya está en programa, no hay duda ninguna. En el momento de decidir sobre la suspensión. ¿Vale? Bien. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que nos podemos encontrar con que una persona tiene una pena, está cumpliendo una pena de prisión de 1 año y una pena de prisión de 2 años y resulta que tiene un juicio pendiente por un delito que cometió cuando estaba consumiendo, cuando estaba en fase de consumo activo de drogas. Y se encuentra haciendo un programa de drogas en la prisión. Claro. Y entonces alguien dirá, hombre, el programa de tratamiento de la prisión no vale a efectos de la suspensión. Y digo, ¿por qué? ¿Dónde lo pone? Vale perfectamente. De hecho, los jueces están suspendiendo algunas penas, aunque estén cumpliendo otras, a los drogodependientes que están haciendo programa dentro de la prisión, porque el programa que hacemos en prisión tiene la misma validez que el que se hace fuera de prisión. Esto, si os lo ponen en un supuesto práctico, yo evidentemente lo pondré, os pillan casi fijo, porque la mente me va a llevar a pensar que es imposible que se suspenda la ejecución de una pena a quien se encuentra ya cumpliendo otras en prisión. Y no es así, porque el supuesto del 80.5 es un supuesto dirigido a que el drogodependiente haga programa. Y si lo hace en prisión porque le suspendo la pena y le condiciono la suspensión a que esté en programa 3 años y esos 3 años en programa los lleva a cabo en prisión, no hay problema ninguno. Os digo porque aquí me puedo encontrar un supuesto práctico muy complejo para vosotros. Pensarlo bien. Pensarlo bien. Nada tiene que ver esta suspensión con la del apartado 1. Esta es una suspensión que tiene una finalidad distinta a la del apartado 1. Esta, la finalidad fundamental es, además de que no se delinca, que se pague la responsabilidad civil, que se puede condicionar a lo mismo que la suspensión normal u ordinaria, o incluso la extraordinaria, pero lo que se pretende con ella es que la persona deje de consumir y por eso me establecen un marco de pena de hasta 5 años, porque un drogodependiente es muy raro que tenga solo un delito. Los drogodependientes se juntan con 5, 6, 7 delitos de robo normalmente, hurtos. Me puedo encontrar con una persona que tiene 10 hurtos, 6 meses y esos 10 hurtos de 6 meses son precisamente 60 meses, que son 5 años. ¿Es suspendible? Pues sí, pero por el apartado 5 del artículo 80. Vale. Pero recordad lo que os decía antes, puede haber una persona cumpliendo una pena de prisión y que le suspendan otra pena que se encuentra recientemente impuesta. Vale, bien. Y luego, en el caso de que el condenado esté sometido a tratamiento de esa habituación, se le condiciona sí o sí la suspensión al que esté sometido a tratamiento, no al que haya superado el tratamiento, a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. Normal. Si le suspendo la pena porque está en tratamiento y al día siguiente de dictar el auto de suspensión deja el tratamiento, no me vale. Una de las condiciones que además son específicas de este apartado es precisamente esa. Y luego, en el año 2015 también, un poco hartos de que cualquier consumo generara automáticamente la revocación de la suspensión y fuera la persona a prisión, se matiza que no se entenderá en abandono de tratamiento las recaídas, es decir, los consumos episódicos, los consumos esporádicos. Claro, claro, imaginémonos que una persona lleva un programa 3 años con una pena suspendida de 4 y de repente un día consume. Pues antes ese consumo generaba automáticamente la revocación y el ingreso en prisión. Pues ahora no. ¿Por qué? Porque me dice, no se entiende en abandono las recaídas en el tratamiento si éstas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento. Y alguien dirá, ¿y cómo se sabe eso? Pues mira, los psicólogos.
Si una persona le dice al psicólogo, no, es que salí, consumí, estoy muy arrepentido, la verdad es que lo he pasado fatal, es un consumo episódico que hay que tratar dentro del marco del programa por un psicólogo y ver qué efecto ha tenido en él. Ahora, claro, si es una persona que dice, no, yo llevo consumiendo 3 meses, no me habían pillado y tal vez es otro tema. Este señor está más fuera del tratamiento que dentro, por lo tanto, a ese yo sí le revocaría. Bien, repetimos, como hemos hecho antes, rápidamente, supuesto de drogodependientes, delito cometido a causa de dependencias, 20 apartado segundo del Código Penal, eximente segunda, requisitos 2 posibilidades, que esté deshabituado o en tratamiento de deshabituación, la pena que no sea superior a 5 años y satisfacer las responsabilidades civiles, por supuesto, eso no se exime de ello. Y luego la duración, ya veremos, de la suspensión es de 3 a 5 años y una de las condiciones, siempre sí o sí, si está en tratamientos, que no lo abandone. Y por último, en los delitos perseguibles mediante denuncia o querella, es decir, los delitos privados, en este momento nos queda el honor y poco más. Los delitos leves, desde el año 2015, pues en estos delitos los jueces y tribunales, antes de dictar la suspensión de la ejecución de la pena, tienen que oír al ofendido. Ya está. Nada más, es un requisito, evidentemente, que impone el Código Penal. El ofendido puede decir, bueno, pues quiero, pues no quiero, lo que sea, es exactamente igual porque el juez decidirá después de llevar a cabo este trámite de audiencia impuesto por el Código Penal. Y entramos ya un poco en lo que sería la gestión penal, procesal penal, del procedimiento de suspensión. Bien, lo primero que tenemos que saber es el plazo, porque hemos hablado de suspensión, pero no hemos hablado de plazos. Me colé con uno antes, pero volvemos a verles todos. De 2 a 5 años para penas privativas de libertad iguales o inferiores a 2 años. Perfecto. De 2 a 5. Vale. De 3 meses a un año para las penas leves. Y alguien dice, vea, una pena leve, una localización permanente de 3 meses. Por si es de 6 meses ya no es pena leve y va de 2 a 5 años. ¿Vale? Y luego de 3 a 5 años para el supuesto de drogodependientes que ya adelante antes. Plazos que sí o sí os tenéis que saber. Procedimiento. El juez o tribunal resolverá en sentencia siempre que resulte posible. En azul, clarito, resolverá en sentencia, pero cuando resulte posible. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay veces que dicto la sentencia y no hago pronunciamiento sobre la suspensión. ¿Por qué? O porque no me lo han pedido o porque habiéndomelo pedido, la sentencia la tengo que dictar y no tengo datos para decidir si suspendo o no. Me falta ver si se han podido decomisar, me falta el informe de decomiso, me falta el informe del pago de la responsabilidad civil, me falta el informe de Proyecto Hombre en relación a la evolución en el tratamiento o si está en tratamiento todavía, en fin. Si puedo resolver en sentencia, maravilloso, porque así no trabajo 2 veces. Pero una vez declarada la firmeza, también puedo resolver sobre la suspensión mediante auto y ha de pronunciarse con la mayor urgencia. Lo que significa esto, lo que significa esto, una persona que ingresa en prisión para cumplir una pena, ¿le puede llegar, por ejemplo, un auto de suspensión y suspenderle la ejecución de la pena, habiéndola cumplido ya? Habiendo iniciado el cumplimiento ya, no habiéndola cumplido, pues si la ha cumplido no se puede suspender nada. Solo tengo que leer Código Penal. Sí, por supuesto, por supuesto. Aquí no me dice o declarada la firmeza de la sentencia se pronunciará con la mayor urgencia. Me dice eso, no me dice en todo caso antes del inicio de la ejecución con la mayor urgencia. No, no, la ejecución se puede iniciar. Además, fijaros, yo la suspensión, imaginaros que me la niega el juez de lo penal y la recurro a la audiencia y ya está cumpliéndose la pena.
porque el resolver o no sobre la suspensión, pues no impide que se pueda iniciar el cumplimiento de la pena. O imaginémonos que dictan sentencia, soy drogodependiente, inicio el cumplimiento de la pena, me voy a un programa de drogas y cuando llevo unos meses, como no se valoró mi posibilidad de suspensión en el juicio, pues la pido después y me la conceden pues, y me voy a un programa externo. En vez de estar en el centro cumpliendo y haciendo programa, voy a Proyecto Hombre a hacerlo fuera. Bien, cuidado con ese tema. Cómputo del plazo. Dos opciones. Se computa desde la fecha de la resolución que la acuerda. Eso siempre. Pero ojo, si la suspensión ha sido acordada en sentencia, el plazo de la suspensión se computa desde que la sentencia ha devenido firme. Esto parece fácil, ¿verdad? Hasta que me ponen, ¿desde cuándo se computa el plazo de suspensión? Desde que la persona, pudiendo ingresar en prisión, no ingresa. Desde que la persona, si estaba ingresada en prisión, es excarcelada. Me complican un poco la vida, ¿verdad? Claro. Porque la suspensión por libertad condicional, ¿cuándo computaba? Desde que la persona quedaba en libertad. Antes no, porque no se había materializado la decisión judicial. Había decisión, pero no estaba materializada. Aquí simplemente es la fecha de la resolución que la acuerda, si es auto, un auto posterior a la sentencia, y si es en la propia sentencia, desde que ha devenido firme. Claro. Insisto, que esto me pone en el plazo de suspensión se computa desde la fecha de la resolución, desde la fecha en que adquiere firmeza la resolución que le acuerda. A que también os suena bien. Claro, también me gusta. Ajá. Desde la fecha de la resolución que lo acuerda. Y alguien me dirá, bueno, y si recurre el fiscal y luego lo gana, bueno, pues ya, pues lo ganó, pues lo ganó. Y entonces, evidentemente, ingresa en prisión. Pero el cómputo del plazo está claro, porque el Código Penal no da margen de maniobra. ¿Vale? Bien. Y no se computa el plazo de suspensión. En el plazo de suspensión, aquel en el que el penado se hubiera mantenido en situación de rebeldía, es decir, que no sabemos dónde está y localizado, para resumir. Y ya vamos a las condiciones de la suspensión. Y nos vamos a ver dos articulitos. Y empezamos por el 83. Prohibiciones o deberes. Y voy a ser un poquito breve en ello. El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión, cualquiera de las suspensiones, cualquiera, al cumplimiento de las siguientes prohibiciones o deberes. Prohibición de aproximarse o de comunicarse con la víctima u otras personas que determine el juez o tribunal. Vale. Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado que le puedan incitar, motivar o favorecer que cometa delitos. Bien, prohibición de establecer contacto con personas o grupos. Mantener su lugar de residencia. Vale. El juez quiere saber dónde está esta persona en un lugar determinado, con prohibición de abandonarlo o ausentarse temporalmente sin autorización del juez o tribunal. Vale. Prohibición de residir. Lógicamente, cuando la víctima reside en un sitio, pues yo no le permito que resida en ese sitio, porque hay un alejamiento que cumplir seguramente. ¿Vale? Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo cuando en ellos pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos. Vale. Las comparecencias. Comparecer personalmente ante la sede de los juzgados o sedes administrativas, de policía, de donde sea. Vale, comparecencias. Participar en programas. Programas genéricos. Educación vial, sexual, violencia de género, violencia intrafamiliar, cualquier programa. Por eso os lo pongo sin apellidos. Vale. Y luego la séptima, participar en programas de deshabituación. Aquí especifico por qué. Porque hay dos tipos de programas y se recoge como prohibición, en este caso como deber, la participación de todos los programas
y en el apartado 7 específicamente de un tipo de programas. Deshabituación, consumo de alcohol, en definitiva, de comportamientos adictivos. La 8, prohibición de conducir determinados vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que detecten el estado psicofísico de la persona que arranca el vehículo, es decir, que está, por ejemplo, borracho. Bien, estos vehículos, estos sistemas les hay, ¿eh? Que alguien dirá, bueno, es que esto no, hay evidentemente, si a ti te prohíben conducir un vehículo que no tenga este sistema, no puedes conducir un vehículo que no tenga este sistema. Tienes que comprar un vehículo que tiene este sistema o introducir el sistema en tu propio vehículo, porque además esto lo comprobamos la Administración Penitenciaria, que evidentemente es así. Y la última, la última es preguntable, ¿por qué? Porque es un cajón desastre, es una obligación genérica. Y me dice cumplir con los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado previa conformidad de este. Claro, ¿y por qué tiene que aceptar el penado otros deberes? Pues porque son indeterminados. Y claro, si no se exigiera la conformidad, el juez podría decir, no, pues mire usted, no salga de casa en 3 meses. No, claro, se lo inventa y ya está. No. Previa conformidad y, por supuesto, que no atenten a su dignidad como persona. Continuamos con el mismo artículo. Artículo 83. También una cuestión totalmente preguntable. Cuidado. Y en este apartado hay 3 cuestiones que tener en cuenta. Por un lado, ¿qué obligaciones son obligatorias en determinados delitos? Cuando se trate de delitos de violencia de género, cuando se trate de delitos contra la libertad sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina y trata de seres humanos, se imponen las condiciones y deberes indicados en las reglas 1, 4 y 6, que son las reglas de control. Es decir, vamos a ellas. La 1, que son las que os tengo puestas en gris. Prohibición de aproximarse, prohibición de residir y la participación en programas. Hombre, ¿y por qué programas? Pues porque en la violencia de género hay un programa, la libertad sexual hay un programa, el matrimonio forzado, en fin, bueno, no, de ese no hay programa, pero hay programas. Entonces, se impone sí o sí estas obligaciones, ¿vale? Las prohibiciones y la obligación. No sea que en vez de preguntarme tal cual me dice el artículo, me dice, en un delito de violencia de género que se plantea la suspensión el juez, ¿a cuál de las siguientes obligaciones, prohibiciones o deberes del artículo 33 puede no imponer o cuál tiene que imponer? Claro, puede no imponer una de las que no está en gris. ¿Cuál tiene que imponer? Pues una de las que está en gris. Claro, me dice, mantener lugar de residencia, prohibición de establecer contacto, eh, comparecer personalmente y la prohibición de residir. No son preguntas fáciles, ¿eh? Seguimos. Y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿cuáles le comunico? Las que también, evidentemente, tiene que controlar ella, que son la 1, la 2, la 3 y la 4. Le comunico estas prohibiciones, que son muy fáciles, para que la policía haga su trabajo, que son prohibición de aproximarse, prohibición de establecer contacto, mantener su residencia y prohibición de residencia. Vale. Estas evidentemente determinan que la persona tenga que estar en un sitio o no pueda estar en un sitio y por lo tanto las tiene que controlar la policía y por lo tanto se las tenemos que decir a la policía. Y la última, el último parrafito, el apartado cuarto, lo han preguntado en varias ocasiones, dice cuáles son las, eh, las prohibiciones o deberes que controlamos nosotros. Nosotros me refiero a la administración penitenciaria
a través generalmente del Servicio de Gestión de Penas. Y claro, me habla eh, de que cuando se impongan los deberes de las reglas 6, ¿cuál era? Programa. La 7, ¿cuál era? Programas de drogas. La 8, ¿cuál era? Control de vehículos. Que no tengan ese dispositivo. Vale, pues nos vamos a encargar nosotros del cumplimiento, del control del cumplimiento. Y me dice también que hay que informar al juez o tribunal de ejecución sobre el cumplimiento con una periodicidad al menos trimestral. En el caso de que reglas de la 6 y la 8, es decir, del programa y del control de los dispositivos en vehículos. Y semestral cuando hablamos de programa de drogas, que es la 7. Y en todo caso, a su conclusión. Luego, si nos vamos al Real Decreto 840/2011, que regula esta cuestión, vemos que nos dice que tenemos que informar al órgano jurisdiccional competente para la ejecución con periodicidad trimestral. Vale, y hay veces que alguien, en el caso de los programas, y hay veces que alguien dice, bueno, es que se contradice. No, lo que hace el reglamento de ejecución es mejorar lo que dice el Código Penal. En vez de cada 6 meses, cada 3, aunque sea programa de drogas, mes exactamente igual. Y además se le informa a ese juez de cualquier circunstancia relevante para valorar la peligrosidad, la posibilidad de comisión de nuevos delitos, así como de los incumplimientos de la obligación impuesta o del cumplimiento efectivo. Perfecto. Aquí lo tenemos. Esquemáticamente. Condiciones, es decir, obligaciones y prohibiciones. No aproximarse, no establecer contacto, mantener la residencia, prohibición de residir. Estas a la policía. Quinta, comparecer ante el juzgado. Sexta, participar en programas de drogas, no conducir vehículos sin dispositivos tecnológicos. Estas tres al servicio de gestión de penas. Otros deberes, previa conformidad del penado y luego la 1, la 4 y la 6 a violencia de género, violencia intrafamiliar, trata de seres humanos, libertad sexual, en fin. Vale, bien. Los programas son muchos y variados los que se recogen para el Servicio de Gestión de Penas, que programa de intervención para agresiones y violencia de género, el PRIAMA, programa de intervención frente a la delincuencia sexual con menores en la red, programa de intervención educativa en seguridad vial, Proseval, Proveco, programa de drogas en medidas alternativas, Encuentro, programa de sensibilización en drogodependientes, programa Cuenta Contigo, en definitiva, y rápidamente que sepáis que hay muchos programas, ¿vale? Que cuando hablábamos del apartado 6, los programas, hay un contenido tremendo y cada vez va viendo más. Vale, y ahora vamos al 84, que ya no me habla de prohibiciones y deberes, me habla de prestaciones o medidas. Claro, y ahora me voy a liar, seguro. Me dice, el juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión ¿a qué? A el cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación. Perfecto. Ya sabéis que hay posibilidad de acordar una mediación que implica generalmente que se pague la responsabilidad civil y que se cumplan otras medidas. Esta posibilidad existe y la recoge el Código Penal. La segunda, el pago de multa, ya lo vimos antes, pero aquí ya entra en conflicto. Y me dice que no podrá ser superior a la que resulte de aplicar 2 cuotas de multa por cada día de prisión. ¿Pero sobre qué límite? Sobre un límite máximo de 2/3 de duración. Claro, y aquí ya entramos en conflicto, porque hemos visto al menos un quinto y ahora vemos 2/3. ¿Cómo se come esto? Pues se come muy fácilmente, no hay que ponerle ningún aditivo porque se digiere bien.
El apartado tercero del artículo 80, la suspensión excepcional obliga a imponer como mínimo o multa o TBC y además a cumplir el acuerdo de mediación. Pero ahora, como condiciones de la suspensión, al juez se le permite aplicar estas prestaciones o medidas, pero aquí lo que hace es limitárselas como máximo, porque claro, no las puede aplicar libremente. Las puede usted aplicar en el apartado 1, en el apartado 3, en el apartado cuarto o en el apartado 5 para drogodependientes, pero con un límite máximo. Y ese límite máximo, que no tiene nada que ver con el límite mínimo del 80.3 de la suspensión excepcional y no entra ni siquiera en conflicto, es la equivalencia de la pena. Si es multa, 2 cuotas de multa por cada día de prisión; si es TBC, un día de TBC por cada día de prisión; y nunca pudiendo superar los 2/3 de duración de la pena originariamente impuesta después de convertida. En definitiva, si imaginaros con un ejemplo, tengo una pena de prisión de 3 años, no, la suspendo y quiero que esta persona cumpla trabajo en beneficio de la comunidad, se la ha suspendido a un drogodependiente. Vale, ¿cuánto le puedo imponer como máximo de trabajo en beneficio de la comunidad? 2/3 de duración de 3 años son 2 años, ni un día más. Pero si es multa, le puedo imponer 4 años. ¿Por qué? Pues porque la multa, cuando la convierto desde prisión, la prisión genera 2 días de multa, es decir, 2 cuotas de multa. ¿Me queda claro? Que esto ni mucho menos se contradice con lo que hemos visto en la suspensión excepcional, ni mucho menos. Esto se puede aplicar en cualquiera de las modalidades de suspensión. Y lo que hace el artículo 80, apartado 3, es recogerme expresamente que hay que condicionar sí o sí esas modalidades de suspensiones extraordinarias al cumplimiento de una multa o de trabajo en beneficio de la comunidad con una duración mínimo de 1/5 de la pena de prisión, pero ya convertida lógicamente a multa o a trabajo en beneficio de la comunidad. Y luego un párrafo que no le han preguntado, yo entiendo que no es importante, pero es fácil de entender. Si se trata de un delito de violencia de género doméstica, el pago de la multa solamente se puede imponer cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de una relación de convivencia o de filiación o de la de existencia de una descendencia común. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, mire usted que si esta persona tiene que pagar porque en sentencia civil está acreditado que usted está separado y tiene que pagar una pensión alimenticia a los hijos, pues hombre, no le condicione a multa, que le estrangulamos económicamente, que igual no puede pagar la multa. Vamos a ponerle trabajo en beneficio de la comunidad. La suspensión es una alternativa a la pena, pero no es rígida. ¿Qué significa esto? Que cabe modificar las circunstancias que hemos impuesto en función del artículo 83 o en función del artículo 84. Es decir, prohibiciones y deberes o medidas y prestaciones. Vale, ¿y qué se puede hacer? Pues acordar el alzamiento de todas o alguna de las prohibiciones, deberes o prestaciones que hubieran sido acordadas, su modificación o su sustitución por otras que resulten menos gravosas. Imaginémonos que una persona tiene una prohibición de acercarse a la víctima porque viven en el mismo pueblo, ¿no? Y entonces la persona que tiene la pena suspendida se ha tenido que ir del pueblo porque el juez consideraba que había riesgo y como medida de la suspensión impuso esa prohibición. Se marcha la víctima de ese pueblo, se marcha a Argentina o fallece la víctima, pues se puede alzar esa medida porque ya no tiene sentido. Y estas cosas ocurren. Y el Código Penal permite alzar, modificar o sustituir. Efecto del incumplimiento de las condiciones. Aquí tenemos dos posibilidades que además os tenéis que saber. Cabe la posibilidad de revocar sí o sí
es decir, imperativo, revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando sea condenado por un delito, pero no por cualquier delito, sino por un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundó la suspensión ya no puede ser mantenida. ¿Vale? La expectativa, lógicamente, de la suspensión, ya lo vimos, por eso os dije la frase al principio, hombre, es que el cumplimiento de la pena no es necesario para evitar la comisión de nuevos delitos. Ya, pero aquí me demuestra el condenado que sí, que es capaz de cometer nuevos delitos y por lo tanto no se puede mantener aquella expectativa, aquel argumento. Vale, pero no cualquier delito, ¿eh? Insisto, si tengo una pena suspendida por un robo con fuerza y cometo un delito contra la seguridad vial, por ejemplo, por un exceso de velocidad, hombre, pues habrá que valorarlo. Yo entiendo que no le van a revocar la suspensión. Cuando incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes del artículo 83 y 84 que acabamos de ver. Grave o reiterada, términos que os tenéis que saber. Cuando se sustraiga el control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. ¿Qué significa esto? Hombre, pues que a las personas tenemos que tener controladas. Si las intentamos localizar, si las decimos que hagan presentaciones y no vienen, y evidentemente estamos hablando solo de los que nos corresponden a nosotros, suspensiones del apartado 6, 7 y 8 del artículo 83. Bien, o cuando facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de los bienes u objetos de decomiso, o cuando no dé cumplimiento al compromiso de pago que ha manifestado para que se le haya podido suspender la ejecución de la pena, salvo que carezca de capacidad económica. Es decir, no hace falta que hagáis milagros. Usted, si puede pagar, pague, que es su compromiso, pero si no puede pagar porque, por ejemplo, ha perdido el empleo que le permitía pagar 300 euros al mes, pues evidentemente esta medida hay que tenerla en cuenta, pero no va a generar revocación imperativa. Cuando facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio. Vale, perfecto. Pues en estos 5 supuestos, sí o sí, el Código Penal exige revocación y ordenar la ejecución. Vale, pero luego cabe la posibilidad de que el incumplimiento sea no grave o reiterado, es decir, no sea reiterado y no sea grave. Vale, entonces el juez, ¿qué podrá hacer? Imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, modificar las ya impuestas y prorrogar el plazo de suspensión. Pregunta del millón. ¿Cuánto puede durar esa prórroga? En ningún caso exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. Es decir, si he fijado 3 años, puedo prorrogar 1 año y medio. ¿Por qué? Porque nunca puede exceder la prórroga de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. Es decir, le digo, mire, usted ha tenido varios incumplimientos y ya no acaba la suspensión el día 2 de febrero del 2026. Va a acabar el 3 de marzo del 2027. Ya está. Porque ha incumplido. Y la próxima vez que incumple, igual me pienso revocar la suspensión. Porque ya hablaríamos de incumplimientos reiterados. Bien, tenemos que tener muy claro, porque esto ya lo han preguntado también, el régimen de los incumplimientos y la consecuencia de los mismos. Revocación, nuevo delito que ponga en peligro las expectativas, incumplimiento grave o reiterado, información inexacta o insuficiente sobre sus bienes, no facilitar el decomiso, el pago de la responsabilidad civil, incumplirlo, salvo la insolvencia. Y luego el incumplimiento no grave o reiterado, el juez puede cambiar las prohibiciones, los deberes y condiciones, aplicar alguna nueva y prorrogar el plazo de suspensión, con ese límite que acabamos de ver, que no supere la mitad del plazo inicialmente fijado. ¿Cuáles son las consecuencias de la revocación? Y ya vamos terminando esta parte.
Pues los gastos que hubiera realizado el penado para reparar el daño causado por el delito, es decir, el pago de la responsabilidad civil, no se le devuelve. Ya lo ha pagado usted a la víctima y este dinero no se le devuelve, como es lógico. Claro, claro. Y ojo, los pagos y la prestación de trabajos que hubieran sido realizados o cumplidos conforme a las medidas 2 y 3, es decir, en concepto de multa o trabajo en beneficio de la comunidad, ya lo vimos en dos ocasiones. Supuesto extraordinario, que pague multa o que cumpla TBC. Posibilidades del artículo 84, prestaciones o medidas de multa o TBC. Pues si ha pagado en concepto de multa y ha prestado trabajos, ojo, esto forma parte de el cumplimiento de la pena porque se le va a descontar. Es decir, imaginémonos, esto llega mucho a la prisión, que una persona tiene suspendida la ejecución de una pena de 4 años, esto también puede ser objeto de supuesto práctico, ¿eh? Y le han dicho que tiene que cumplir 2 años de trabajo en beneficio de la comunidad. Y ha cumplido uno. Pues cuando tiene que, le revocan la suspensión para que cumpla los 4 años, imaginémonos de una pena de 2 y otra de 2, hay que abonarle uno, porque lo ha cumplido ya en trabajo en beneficio de la comunidad durante el periodo de suspensión. Y eso sí, se le abona para el cumplimiento de la pena, al igual que la multa que ha pagado. Yo hay veces que me encuentro que de los juzgados nos lo manda muy bien calculado, pero hay veces que el interno me dice, no, es que yo cumplí o yo había pagado y tengo yo que recalcular y ver si está bien y ver si lo puede acreditar. Porque hay veces que dice que lo ha pagado, que lo ha cumplido en trabajo en beneficio de la comunidad y no encuentro acreditación, por lo tanto se queda la cosa como está. Vale, y en todos los casos que estamos viendo, el juez o tribunal resuelve después de ir al fiscal y a las demás partes. Pero sin embargo, fijaros, y esto también es un matiz que yo me aprendería porque es muy fácil, podrá revocar sin más, directamente, sin oír al fiscal y a las demás partes, y ordenar el ingreso inmediato del penado en prisión cuando resulte imprescindible para evitar el riesgo de reiteración delictiva, el riesgo de huida del penado o asegurar la protección de la víctima. Aquí no puedo esperar a que a convocar una audiencia en la que escuche al fiscal y a las demás partes. No lo puedo hacer porque hay riesgo. ¿Riesgo de qué? De reiteración delictiva, de huida, de fuga o la víctima corre peligro. Y por eso que ingrese en prisión inmediatamente. Vale, pero esa es una posibilidad que me permite, que le permite al juez, perdón, el Código Penal. Bien, y finalizaríamos prácticamente, me queda un detalle que vamos a ver para acabar esta parte de forma completa, el artículo 87. ¿Qué es lo que pasa si se hacen las cosas bien? Pues nada, transcurrido el plazo de suspensión, sin haber cometido el sujeto un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundó la suspensión ya no puede ser mantenida, y cumplidas las reglas de conducta, se acuerda la remisión definitiva de la pena, que es una causa de extinción de la responsabilidad criminal. La remisión definitiva, por lo tanto, esa persona ya no tiene que cumplir nada y ya, ¡pum! Vale, pero el matiz de este artículo es qué ocurre con los drogodependientes. Claro, que para acordar la remisión de la pena se debe de acreditar la deshabituación del sujeto o la continuidad del tratamiento. Vale. En definitiva, dos cosas, dos posibilidades, o que está deshabituado, maravilloso, acuerdo la remisión, o la continuidad del tratamiento. Claro, pero si está en tratamiento, es decir, si el tratamiento continúa, ¿qué hago? ¿Decido la remisión definitiva de la pena? ¿Dicto un auto? No, no. Si estima necesaria la continuación del tratamiento, podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de suspensión. ¿Por qué tiempo? Por un tiempo no superior a 2 años. ¿Vale?
En cambio, si la persona no se ha deshabituado y ha abandonado el tratamiento, lógicamente no remito la pena y posiblemente revoque. Cuidado, que hay veces que revocan precisamente cuando valoran la suspensión, si se ha cumplido. Es decir, para proceder a la remisión definitiva de la pena, tiene que comprobar que se han cumplido todas las obligaciones, requisitos que se impuso en la suspensión. Y si no se ha cumplido alguno o si hay un delito, en ese momento es cuando ordena la ejecución de la pena. Y luego no podemos dejar de terminar esta parte sin ver rápidamente lo que dice el Real Decreto 840/2011, en el que se recoge precisamente cómo se ejecuta la suspensión que les corresponde a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Y esto es muy facilito. Mirad, cuando se recibe el testimonio de sentencia, en definitiva, la resolución judicial que tiene que incluir una suspensión en la que se impongan, como ya os adelanté, algunos de los deberes u obligaciones previstos en el artículo 83, apartado 1, 5 y 6, perdón, en el artículo 83, apartado 1, los puntos 5 y 6, es decir, la realización de programas o la condición de tratamiento y demás requisitos previstos en el artículo 87, ¿qué tienen que hacer los servicios que gestionan de gestión de penas? Elaborar un plan de intervención y seguimiento. No se elabora un plan de ejecución de la pena, porque aquí precisamente lo que no se hace es ejecutar la pena, lo que se hace es hacer cumplir el programa. Organizamos desde el Servicio de Gestión de Penas cómo se ha de cumplir el programa. Y para ello se elabora un plan de intervención y seguimiento, después de haber valorado la situación del condenado. Ese plan de intervención se comunica para su conocimiento al órgano jurisdiccional competente para la ejecución, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad, es decir, se lo comunico, pero empiezo a cumplirle, no espero a que me autorice el cumplimiento. Esto también es básico. Y luego, ¿qué ocurre cuando las circunstancias del condenado hagan necesario modificar alguna de las obligaciones inicialmente en el auto de suspensión o en la propia sentencia si se recoge la suspensión en la misma? Pues hay que realizar una propuesta en el plan de intervención. Imaginémonos que a una persona han dicho que tiene adicción al alcohol y resulta que después de haber sido entrevistado por el trabajador social y el psicólogo del CIS dice el psicólogo no, no es programa de alcohol, es programa de drogas, no es delito de violencia familiar, es delito de violencia vicaria, de violencia de género y hay que cambiar algo, una obligación, o pues eso, o la víctima ha fallecido, ya no hay esa prohibición. En definitiva, me es exactamente igual qué obligación sea, pero hay que cambiar una. Vale, o varias. Pues esa modificación se realiza, se informa de ella en la propuesta del plan de intervención y aquí no es inmediatamente ejecutivo. Cuando hay modificación hay que estar a la espera de lo que resuelva el órgano jurisdiccional competente para la ejecución, porque nos puede decir, ¿qué bobada estáis diciendo? ¿No estoy de acuerdo? Pues claro que sí. Bien, esto es lo más importante, sin duda, esta parte y por eso quería decíroslo sin terminar esta parte. Y luego, que el penado con la pena suspendida se opone al cumplimiento del plan de intervención? Pues nada, se informa por los servicios de gestión de penas al órgano jurisdiccional competente para la ejecución. Vale, hemos hecho el plan de intervención, que hay que hacer remitírselo al servicio o centro correspondiente para que el condenado inicie o continúe el tratamiento o programa establecido. Y que lo inicia, fenomenal. ¿Qué hacemos? Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas efectúan el control de las condiciones fijadas en ese plan de intervención y seguimiento. Bien, ¿y qué hacen estos servicios también? Informan al órgano jurisdiccional competente para la ejecución sobre el cumplimiento de las reglas de conducta cuando así se lo pida al juez o con la frecuencia que éste determine. Y en todo caso, que es aquí
donde os decía antes, el Real Decreto 840 matiza lo que dice el Código Penal en relación a los programas de drogas, que me hablaba de 6 meses, aquí en todo caso cada 3 meses conforme al Código Penal. Y por último, informarán cuando las circunstancias personales del condenado se modifiquen o cuando se produzca cualquier incumplimiento de las reglas impuestas y, por supuesto, cuando haya finalizado el cumplimiento de las obligaciones. De estas 3 situaciones informa el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas al importantísimo órgano jurisdiccional competente para la ejecución. Aquí no me metáis, por favor, al juez de vigilancia penitenciaria u otro órgano, que está perfectamente definido en el Real Decreto 840/2011, del que el año pasado pusieron un supuesto práctico. Es un Real Decreto que tenéis que llevar muy bien. Y dicho esto, finalizamos esta primera parte dedicada a algo tan, desde mi punto de vista, práctico como es la suspensión de la ejecución de las penas.